El informe que documenta cómo los militares salieron a matar a quienes protestaban contra el fraude electoral en Venezuela. Funcionarios recibieron instrucciones de controlar protestas que iban a ocurrir, lo que explica la respuesta violenta de la Guardia Nacional y el Ejército en las manifestaciones de Maracay. Las actas electorales demostraban que el ganador por amplio margen fue Edmundo González Urrutia. Antes de las elecciones del 28 de julio, funcionarios militares recibieron instrucciones de controlar protestas que iban a ocurrir, lo que explica la respuesta violenta de la GNB y el Ejército en las protestas de Maracay, como lo documenta la misión de determinación de los hechos de la ONU en su reciente informe. De acuerdo con un miembro del CIPC, citado por fuentes entrevistadas para el informe, los perpetradores no buscaban causar heridas, sino matar. El saldo de las protestas fue trágico, no solo por el militar herido, sino por las 5 personas fallecidas. Todas las víctimas presentaron impactos de bala en zonas vitales. Según señaló un miembro del CPC a una de las fuentes entrevistadas por la misión, indicaría que los perpetradores no actuaban con el objetivo de causar heridas, sino de matar. El fiscal Tarek William Saab solo presentó investigación por el militar fallecido y responsabilizó a los comanditos de la violencia. El primer manifestante fallecido, Ramsés Daniel Izarra Bolívar, se encontraba cerca del periódico El Aragüeño cuando recibió un impacto de bala en el pecho. El sargento de la EJB, José Torrens, a Reiner José Márquez Velázquez, resultó herido en el estacionamiento con un disparo en el cuello y murió ese mismo día. Las otras 5 víctimas fueron Anthony Moya, Gabriel Ramos, Andrés Ramírez, Jesús Tobar y Jesús Medina, quienes perdieron la vida tras recibir disparos cuando estaban frente al ingreso principal de la brigada de paracaidistas. Un estudio de expertos forenses de la organización Physicians for Human Rights estableció que las lesiones identificadas en el caso de Jesús Tobar son consistentes con el patrón de heridas de una escopeta. Los perdigones centrales suelen mantenerse agrupados, provocando una herida central más profunda, con heridas satélite causadas por los perdigones exteriores dispersos. Para los investigadores de la misión, según esa pericia forense, la escopeta, arma que utiliza la GNB, disparó munición perdigones grandes, a una distancia superior a 1 metro e inferior a 10. En todos los casos, las víctimas presentaron impactos de bala en zonas vitales de su cuerpo. Entre los fallecidos está Andrés Ramírez, Jesús Tobar Perdono, Gabriel Ramos y Anthony Moya Mantilla. En rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, que dio en Consejo Nacional Electoral, la noche del 28 de julio de 2024, al día siguiente, hubo una intensa manifestación en las inmediaciones de la redoma del Obelisco de San Jacinto, en Maracay, capital del municipio Girardot, estado de Aragua. Las protestas abarcaron el estacionamiento del periódico El Aragüeño y la 99 Brigada de Fuerzas Especiales GEJO Félix Antonio Velázquez del Ejército, conocida como la 42ª Brigada de Infantería paracaidista. Desde antes de las elecciones se nos ordenó prepararnos porque habría protestas. Por ello sé que nuestros superiores sabían que se iba a cometer un fraude, revela un oficial en conversación con Infobae. El primer manifestante fallecido, Ramsés Daniel Izarra Bolívar, se encontraba cerca del periódico El Aragüeño. Así ocurrió. Desde la tarde del 29 de julio, entre la 1 y las 2 p.m., se inicia la protesta que se extendió hasta horas de la noche. Hacia las 5 p.m., 2 grupos de reacción inmediata de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, llegaron a la zona equipados con equipos antimotines, escudos, escopetas y gases lacrimógenos, así como un vehículo blindado BN4. Un grupo de militares se ubicó frente al periódico El Aragüeño, mientras otro formó un cordón de seguridad cerca de la entrada principal de la brigada de paracaidistas, colocando rejillas a modo de muro de contención para impedir el avance de los manifestantes. El informe de la misión de determinación de los hechos de la ONU para el caso Venezuela logra documentar lo que ocurrió ese día cuando dentro de la brigada, efectivos de la GNB y del Ejército, armados con escopetas y fusiles AK-33333, se apostaron tras la verja y sobre el dintel de entrada. En el exterior, junto a la GNB, también se encontraban funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, PNB.
Según testimonios recabados, tras aproximadamente 30 minutos, la GNB comenzó a disparar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes sin emitir advertencia previa. La tensión escaló cuando un grupo de manifestantes respondió lanzando piedras, palos, botellas y bombas incendiarias de fabricación casera contra los funcionarios. La reacción de la GNB y el ejército fue contundente. Los funcionarios de la GNB y los soldados del ejército respondieron con disparos de escopeta y gases lacrimógenos contra las personas que se manifestaban, generándose un caos debido al humo de los gases y a las múltiples detonaciones que se escuchaban, destaca el informe. Los generales de la GNB, Helio Ramón Estrada Paredes, comandante general de la GNB, y Néstor Luis Reverol Torres, era el entonces ministro del Interior y Justicia. La cadena de mando. La investigación de la misión de determinación de los hechos revela la cadena de mando claramente definida, encabezada por Nicolás Maduro, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAMB, el ministro del Interior y Justicia, MG, Néstor Luis Reverol Torres, el general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, y el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, CEOFAMB, coordinaba el despliegue de unidades militares, incluida la GNB, aunque sin ejercer control operativo directo sobre el orden público. Durante este periodo, la Comandancia General de la GNB estaba bajo el mando del MG, GNB, Helio Ramón Estrada Paredes, responsable del despliegue en el estado de Bolívar y la coordinación con el ejército para impedir el ingreso de ayuda humanitaria.